noches, familia en Cristo. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Y pues vamos a continuar con nuestra lectura de hoy. Queremos concluir con el capítulo 10 de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vamos a iniciar con el versículo 29 y de ahí terminamos y concluimos hasta parece que el 42. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Esta es la declaración más clara de la divinidad que Jesús jamás haya expresado. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. De aquí que Jesús no es un simple maestro bueno. Algunas religiones lo consideran solo eso, buen maestro, un profeta. Dios, no, él no es Dios, no es hijo de Dios. Ahora, lo cierto es, la verdad bíblica es que Él es Dios. Esta declaración no dejaba lugar a dudas, a nada. No era algo incierto, algo misterioso, no. Él claramente lo declara, yo y el Padre somos uno. Los líderes religiosos, claro, pues al escuchar esto se enojaron bravamente y ellos creían que estaban, ¿verdad?, haciendo lo correcto en base a lo que dicen Levíticos, que el que blasfemara en el nombre del Señor tenía que ser sacado fuera y apedreado, y deseaban matarlo porque sus leyes decían que cualquiera que se proclamase ser Dios debía morir. La cosa es que no cualquiera, Jesús no era cualquier persona, una persona más, era el Hijo, es el Hijo de Dios. Tal y como Él lo dijo, tal y como Él, ¿verdad? Tanto por las obras que Él hacía, tanto por lo que Él mismo lo declaraba, como lo acababa de declarar en el versículo 30. Ahora, no había nada que pudiese persuadirlos de que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, aunque Él, ¿verdad?, les declaraba, les hacía, se los dejaba en claro, no estaban persuadidos, no estaban aceptándolo. Mira lo que dice el verso 31. Al escuchar que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús está implicando con esta declaración que el problema de los judíos no era con él. Él no era el problema, más bien que el problema de ellos era con Dios el Padre, a quienes ellos pretendían servir. Dios Padre fue el que envió a Jesús. Ahora, si ellos estaban rechazando a quien Dios el Padre había enviado, no solo estaban rechazando a Jesús, ellos estaban rechazando a Dios Padre igualmente, aunque profesaban lo contrario. No, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos seguidores de Moisés y las leyes que Dios le dio a él. Pero rechazaban a Jesús, quien en las Escrituras, en los profetas, en los Salmos, desde el inicio, en Génesis, se declaraba, se profetizaba, se hablaba sobre Jesús como el que redimiría a la humanidad. Entonces, versículo 33 nos dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto es en referencia cuando Jesús, en referencia a lo que Jesús dijo en el verso 30, yo y el Padre somos uno. En otra palabra, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y él estaba, en otras palabras, diciendo que él era igual a Dios, y lo es. Declaración, o más bien declarando que su divinidad
lo cual los judíos estaban interpretando como una blasfemia. Él estaba errado, Jesús estaba mal, de acuerdo a ellos, ante sus ojos, en la perspectiva de ellos, porque pensaban que él era simplemente un humano, un otro maestro más, un profeta, alguien, ¿verdad? Que miraban hacer, que hacían maravillas, pero aún así no querían reconocer su divinidad, aunque Jesús lo decía, aunque sus obras hablaban por él. Y por cierto, lo declararon blasfemo por igualarse a Dios. Ahora, recuerden lo que dice Juan 1:1 al inicio de este evangelio. En el principio era el verbo, hablando de Jesús. Jesús es el verbo, es el logos, es la palabra, es el enviado de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso desde el inicio se declara, se hace claro, ¿verdad? Entonces, no lo aceptaban porque ellos tenían una creencia de que ellos iban a ser salvos por obedecer las leyes, tanto como las de Moisés y las adicionales que ellos habían agregado. En otras palabras, estaban ellos creyendo en una salvación por obras, y jamás en las escrituras, en ninguna parte de las escrituras, aunque haya creencia que digan que sí, no, jamás en las escrituras se enseña tal aberración. No hay salvación por obras, no puedes ganarte el cielo, no eres bueno, lo suficientemente bueno, porque Romanos capítulo 9 declara claramente que no hay ni uno que sea justo, ni uno tan solo que busque de Dios. Estábamos inhabilitados, incapaces. Efesios dice en el capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo nosotros enemigos de Dios, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él vino y nos salvó. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida. Él vino y nos regaló el don de fe para creer en quién Él es y reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Y entonces somos salvos solamente por la fe puesta en Jesús, y esto es una obra de gracia, un favor inmerecido, que la cual no merecemos, pero en la misericordia, en la bondad de Dios, lo otorga a todo aquel que cree en Cristo. Entonces, ellos estaban opuestos. Ellos querían apedrear a Jesús. Ellos estaban diciendo que él era blasfemo. Y Jesús les hizo claro, mira, yo y el Padre somos uno. Él lo declaró nuevamente y dice, yo no estoy mal, yo no estoy blasfemando. Porque en el Salmo, ahorita lo vamos a ver en un momento, verso 34 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. Esto es una referencia al Salmo 82, versículo 6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Verso 7 del mismo Salmo dice, sin embargo, como los hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Esto se refiere a los líderes de Israel. ¿Recuerdan cuando se les llamaban jueces? Estaban encargados de ser representantes de Dios. No eran Dios, simplemente eran representantes de Dios. Ahora, cuando moría uno, venía el que tomaba su lugar. Ahora, en cuanto a Jesús, vino a morir una sola vez y reina y vive para siempre. Entonces, Él vino a morir una sola vez. No tuvo que venir múltiples veces. No tuvo que, ¿me entiendes? Una sola vez bastó que Él viniera a esta tierra a morir en el cruz del Calvario para que nosotros alcanzásemos salvación por medio de Cristo. Entonces, Él les recalcó, si a esas personas, los líderes, a los jueces, se les consideraba representantes de Dios, ¿cuánto más yo, que soy enviado? Soy enviado de Dios. Estoy aquí en una misión por Dios el Padre. Entonces, Él les declaró y les dijo con toda claridad que Él venía y era enviado por Dios. Mira lo que dice el versículo 36. A quien el Padre santificó
y envió al mundo. Vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Aquí significa que Dios aparta a Jesús para realizar la misión por la cual lo envió. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Venir a derrocar a los romanos y establecer su reino como los judíos pensaban o tenían en mente? No. Era, hermanos, venir a dar su vida, a sacrificarse, al ser el sacrificio perfecto, el cordero que fue llevado al matadero, ¿verdad? Él murió en la cruz, él sufrió en la cruz, cargó con nuestros pecados, el justo se hizo maldición. Porque dice la palabra, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, cargó con nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz. ¿Por qué? Porque Él vino y fue enviado por el Padre, quien el Padre santificó y envió a este mundo. ¿Cuánto más se pudiera aplicar Jesús el título y declarar que Él es el Hijo de Dios, sin que lo consideren blasfemo, sin que ellos se molestasen, porque no tenían razón? No tenían razón, y es más, cuando levantaron esas piedras y estaban por apedrearlo, ya que no era aún la hora, no pudieron hacer nada, porque aún no era la hora de Jesús. Verso 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras de Jesús constantemente estaban testificando a la gente que era Dios quien obraba en Cristo. Era Dios Padre obrando a través de Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo el ciego? Dios no escucha pecadores. Porque decían que Jesús era un loco, que Jesús era un endemoniado, que Él era un pecador. Y la cosa es que ese no era el caso, era las maravillas, las obras que estaban puestas para que creyesen. Él dijo, si no me van a creer a mí, por lo menos crean en las obras que yo estoy haciendo. Ellas testifican, ellas hablan claramente que Dios el Padre me ha enviado, pero aún así no querían ver o entender, no querían aceptarlo. Verso 39, ya para concluir esta porción, dice, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Trataron de ir y arrestarlo, pero Jesús no era la hora y no era el momento. Entonces Él llega a poder, ¿verdad? Y salir de ahí en esa ocasión. Verso 40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo acerca de este, era verdad. Recuerdan que Juan era el que vino a preparar el camino, vino a declarar y decir, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, el que viene tras mí es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy. Él es. Apuntó a Cristo. Él tuvo que menguar. Cristo fue exaltado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos menguar. Debemos dejar que Cristo sea exaltado. Y por eso sea que tengas un ministerio, sea que tengas, ¿verdad?, un llamado de Dios, un don dado por Dios, y tengas talento y puedas cantar y sepas predicar y tengas carisma y puedas, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, se impresiona. Mira, humíllate. Y mengua y deja, ¿verdad?, que Dios, que Cristo sea exaltado, porque la gente piensa que viene un evangelista que sana. No, no es el evangelista que sana. Viene tal persona que hace milagros. No es la tal persona que hace milagros. Recuerden, hermano, que los milagros, las sanidades provienen de Dios. Dios es el que sana. Si nosotros en fe oramos al Padre y decimos, Señor, esta persona tiene tal enfermedad, Señor, que pedimos en tu gracia, en tu misericordia, que los sanes y
y si Dios los sana, hermano, aunque yo impuse mis manos, aunque yo hubiera hecho la oración, ¿verdad? Y en la misericordia de Dios, Dios quiso sanar en ese momento a la persona, no fue porque yo oré, no fue porque yo puse mis manos sobre esa persona, sino más bien fue el poder y la gloria de Dios, y a Dios sea toda la gloria. No podemos tomar el crédito nosotros. Tenemos que ser como Juan el Bautista, apuntar a Cristo. En nuestros lugares de trabajo, apuntar a Cristo. En nuestros hogares, apuntar a Cristo. En nuestras comunidades, apuntar a Cristo. No a las obras, no a señales, no a que van a caer diamantes, no que la unción de tal cosa. No, apuntar a aquel hermano que vino a morir para aquellos, ¿verdad?, que crean en su nombre, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y mira lo maravilloso que estas personas dijeron: mira, Juan no hizo señales, pero todo lo que dijo acerca de Jesús era verdad. Mira lo que dice el versículo 42. Y muchos creyeron en él ahí. Los perseguidores pueden echar a Cristo y a su evangelio de la ciudad o del país, pero no pueden echarlos del mundo. Cuando por fe nosotros de todo corazón conocemos a Cristo, encontramos que es verdad todo lo que la Escritura dice de Cristo. Entonces, ¿quieres saber quién es Jesús? Ve a las Escrituras, ve a los Evangelios, ve al Antiguo Testamento, a los profetas, ve a los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, y ahí habla claramente de Cristo en todas las escrituras, aún hasta en los salmos, aún hasta en los proverbios, en todas las escrituras se habla acerca de Jesús. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Ve a la palabra de Dios. Pídele a Dios, ¿verdad? Que verdad bendiga y guarda a sus pastores, que sean personas que prediquen y enseñen la verdad de Dios, que amen las escrituras, que viven las escrituras, y sobre todo seamos nosotros miembros disciplinados en la lectura, en el estudio, en la meditación, en la oración, en las disciplinas espirituales, en el congregarnos, que es tan importante. Porque, hermanos, si nosotros decimos: no necesito congregarme, no necesito el cuerpo de Cristo, pero yo amo a Cristo, estás negando lo que tú mismo estás diciendo. Si tú no amas al cuerpo de Cristo, no amas a Cristo. Aunque digas que lo amas, así como los líderes religiosos, los líderes judíos decían ser seguidores de Dios, pero en realidad rechazaron a la persona que Dios envió. Y es lo que muchos hacen el día de hoy: rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque no les gusta el Jesús bíblico. Pero ¿qué hacen? Se crean, se forman otro Jesús más agradable, un Jesús bien chévere, un Jesús bien light, y no, él acepta todo. No, vayamos a las escrituras. Y en verdad hay que conocer. Más bien, hay un libro del pastor John MacArthur que se llama El Evangelio según Jesucristo. Excelente recurso. Si tienes la oportunidad de comprarla, está en español disponible, está también en inglés. Yo la tengo en los 2 idiomas, y en verdad está saturada de la palabra de Dios. Para mí ha sido un recurso adicional. Nada puede suplantar la palabra de Dios. No hay sustituto. La palabra de Dios es lo esencial, lo primario, pero hay muchos libros muy buenos que puedan ser útiles y de gran bendición. Y entonces, que Dios me los bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes.